Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acercarse a esta última actividad especial en la cuarta y última jornada de Festival Itinerante Córdoba, tercera edición. Estamos muy contentos de haber transitado casi toda esta semana con proyecciones, con charlas, con invitados, invitadas. Y estas actividades especiales para nosotros son también muy importantes para generar espacios de encuentro y de intercambio de miradas y algunas reflexiones sobre temas que nos interesan. Es lo que intentaremos también en este caso. El miércoles tuvimos la oportunidad de charlar con realizadores, con productores y con estudiantes de cine sobre algunas cuestiones que hacen a la escena actual, a los desafíos de la producción, a las experiencias que están teniendo los estudiantes, sus inquietudes también referidas al porvenir, al horizonte en términos de práctica profesional y demás. Y queríamos dedicar esta charla a repensar o problematizar también algunas cuestiones que están vinculadas con la exhibición cinematográfica como gran tema, y a partir de ahí empezar a plantear por lo menos algunas preguntas que hacen a entender cuáles son los circuitos que hoy están teniendo las películas, por dónde se están exhibiendo, cuál es el contacto real que pueden tener las películas con los espectadores, qué impacto tiene eso en ellos. Así que tenemos esta charla, le pusimos ahí como título Pantallas Compartidas, ¿no? Un encuentro entre festivales, cineclubes y espectadores. Tenemos invitados, como lo hacemos habitualmente en las actividades especiales, en las charlas. Así que vamos a pasar vamos a presentarlos brevemente para luego arrancar con este conversatorio. Nos visita Nahuel ahora desde San Juan, así que lo presentamos, productor, realizador audiovisual, dirigió Rocío Recorder y 1996, Lucía y los cadáveres en la piscina, productor, programador del Festival Internacional de Cine Independiente FestiFreak y fundador del grupo de rescate y proyección de archivos fílmicos Cinemecánica. Por otro lado, Martín Campos trabaja en el Cineclub Municipal Hugo del Carril, programador del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Cortópolis, Semana Mundial de la Cinefilia, miembro de la revista de crítica La Vida Útil, columnista de cine en diversos medios y también director, realizador de cortometrajes como lo es Ejercicio del Primer Campus y La Victoria. Bienvenidos. ¿Cómo va, Nahuel, Martín? Bueno. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, hechas las presentaciones de ocasión, quisiera queremos desde FestiCalp intentar pensar cómo está hoy, cuál es la complejidad, cuáles son los desafíos de pensar la exhibición cinematográfica, ¿no? Esto que decíamos al principio, cómo están circulando las películas más allá de lo que habitualmente ocupan los debates, ¿no? Dónde se miran las películas hoy y por qué debería importarnos no solamente a los que intentamos programar, sea ciclos de cine, festivales, sino también a los espectadores mismos. Pregunta, ¿querés empezar? Bueno, muchas gracias por venir a esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre está muy bueno poder pensar un poco en torno a esta tarea tan apasionante. Siempre está bueno conocer otras experiencias también porque cada lugar, cada cineclub, cada proyecto es un mundo muy distinto. Y bueno, la idea es un poco poder nutrirnos entre todos, así vamos afinando un poco con respecto a los desafíos que tiene quizás esta etapa que venimos transitando. Pensaba que también no solo es cómo circulan las películas, sino cuáles son las películas que circulan, ¿no? Porque también en este momento hay como... Uno tiene la sensación de que es un mundo que está cambiando muy rápido. Yo, por ejemplo, trabajo en el Cineclub, que este año cumple 25 años. Y bueno, fue como todo un año de mucha rememoranza acerca de cómo fue el camino transitado hasta ahora. Y la verdad que los cambios tecnológicos de los últimos 10 años han sido verdaderamente muy acelerados. Recién hablamos con Nahuel, nosotros hace 10 años, por ejemplo, todos los estrenos los proyectábamos en 35 milímetros.
recuerdo el proyecto, no sé, El Lobo de Wall Street o Django sin cadenas, o sea, películas que uno recordaría como nuevas incluso. Y de repente de un día para el otro, un año para el otro, eso quedó completamente trunco porque los estudios, las distribuidoras avisaron que ya no circulaba más en ese formato y hubo que básicamente salir a comprar un proyector que costaba decenas de miles de dólares para poder continuar estrenando películas convocantes y de esa forma poder sostener el espacio. Hubo muchas salas de cine que en ese momento entraron en una crisis absoluta, de la cual incluso muchos vienen lidiando hasta hoy, porque el salto tecnológico que las distribuidoras por ahí nos obligaban era verdaderamente muy costoso y era algo que estaba diseñado completamente para las grandes compañías, tanto productoras como distribuidoras como salas de cine, y los pequeños espacios que no tenían los recursos para modernizarse, bueno, fueron quedando como cada vez atrás y eso fue algo que se notó mucho, ¿no? Y todo eso es como una pata de todas las cosas que podemos discutir, porque mientras tanto empezó a haber ese proceso que viene desde hace ya varias décadas, pero que incluso la pandemia parece haber acelerado mucho, que es el consumo de cine hogareño, ¿no? Eh, la sala de cine fue hasta hace muy poquito tiempo el lugar principal donde las películas se iban a ver, donde se establecía contacto entre los espectadores y todo. Y hoy por hoy parece que es un espacio casi en retroceso, como que cada vez son más las películas que llegan a las plataformas muy rápidamente, la gente lo consume individualmente, el debate, si es que se puede llamar, pasa por las redes o por Letterboxd o por esas apps que son todas muy eh, virtuales. Y eso lleva a que tareas como las nuestras, sin incluismo, de seguir apostando por las salas de cine, bueno, de repente tuvieron un desafío extra que es el de no solamente programar películas que la gente quiere ver, sino, bueno, generar ese espacio, poder mantener ese espacio de diálogo e intercambio y tener las personas ahí charlando sobre las películas, viviendo una experiencia colectiva. Eh, que bueno, en realidad está bueno poder hacerse un montón de preguntas porque respuestas son todas hipótesis que son muy difíciles de comprobar, ¿no? Salvo si vos, Nahuel, conocés alguna forma de convocar gente y que se mantenga y todo, si has encontrado la respuesta. Y siempre es esa pregunta, ¿no? Sí. Hay mesas y mesas de debate sobre esto. eh, y es una pregunta vital para las salas. ¿Cómo hacemos para que el público siga yendo a salas a ver películas? Eh, Pensaba un poco, retomando esto de la crisis del 2015, las digitalizaciones de las salas, eh, pensaba también que hay una especie de fantasía en la promesa digital sobre la calidad, sobre la facilidad. Y cuando vos hablabas de lo caro que son los equipos digitales para sostener Sí, sí. un nivel, digamos, de proyección a la que estábamos acostumbrados, a la que nos había acostumbrado el 35 en las Claro. grandes salas, llegar a ese nivel de vuelta, o sea, retomar ese nivel, es muy difícil para una sala en el digital, ¿no? Son carísimos No, los y equipos. ni que hablar si se te rompe una lámpara, un lente, el prisma. Son cosas como muy... Cada uno vale una cantidad de dinero. El digital en la exhibición profesional no abarató mucho, ¿no? Sobre todo para las salas. Fue un costo grande para las Claro. salas. Abarató, por supuesto, para el sistema de las distribuidoras, que era, Eso sí, sí. sí, ahí están de fiesta. Claro, no hay que tener toda esa logística de copias, ¿no? De andar llevando todo esas Imprimiendo toneladas. copias, guardarlas. Hasta los afiches ahora son digitales, Sí. así que no hay que mandar por correo nada, pero yo pienso siempre en eso, ¿no? Hacemos algunas charlas en Cinemecánica, tenemos un ciclo en 35 todos los domingos, que también fue un desafío porque ante la digitalización de las salas se perdió la capacidad del Cine Select en La Plata de proyectar en 35 por costos, porque no se le encontraba sentido en ese momento si las copias no iban a estar disponibles. Y tuvimos que, a través de este grupo de cinefilia pura, de apasionados, volver a dotar de un equipo que compramos nosotros, que empezamos a hacer así con las diferentes gestiones de cultura, a pedirles por favor que nos dejen hacer, porque creemos en esto de la restitución de ciertas capacidades. Pensaba también que a partir de lo que decías de esta revolución digital, que hoy vivimos en una especie de
revolución digital, como esa posverdad de la promesa del 4K, y hemos hablado mucho en este tiempo sobre proyecciones, que es muy raro ver una proyección, una exhibición a gran pantalla, siempre hablamos, en 4K, ¿no? Con los Sí, sí. proyectores. De hecho, nuestro proyector caro y todo como es, ¿no? Creo que no llega ni a 2K. Claro. Entonces esa promesa de... siempre son cosas diferentes, ¿no? La imagen digital y la imagen fílmica son cosas muy diferentes, pero en la comparación que yo me acuerdo que nos hacían para convencernos en esa época, era no, porque es 4K, es igual que la imagen, y la calidad, la información Claro. es la misma que la que tenés en un fotograma fílmico, y después lo hemos comprobado muchas veces que no, hay diferencias. Yo no denosto el digital, me ha permitido muchísimas cosas. Sí, claro. Soy deudor, también hay que decirlo, de muchísimos ciclos piratas. Participé en uno que no hubiesen podido existir si no existía Internet, si no existía la revolución digital, si no existían los Blu-rays y los DVX y Sí. la posibilidad de subtitular, bajar subtítulos y proyectar eso. Siempre pensando en una exhibición a gran pantalla, ¿no? Eso no, es innegociable para Claro. mí en el cine. Las caras de Bergman de 5 o 6 metros, no te lo negocio. Y la proyección pública, ¿no? Esto del encuentro, de sentarse en una sala oscura con desconocidos, a llorar, a reír. Sí. Uno queda medio ahí compartiendo intimidades, que el cine tiene esa particularidad de exponerte a compartir unas situaciones íntimas con desconocidos. Todo eso, por supuesto, eso no te lo negocio nunca. Pero aún así, con esta promesa de que vamos a ver las películas como nunca antes las vemos, hoy cuando encendemos un proyector de 35 en alguna sala que se ha restaurado, por ejemplo la del CEA de Avellaneda, que Sí. es una sala a estrenar de 35 milímetros, con un Christie, todo última generación, platos, un montón de ñoñeces que no vienen al cuento de esta sala, de esta charla, haces así, ¿no? Y la gente le pasa eso. Sí. Qué bien se ve. Es muy loco porque yo, de hecho, pensaba hace poco porque ese era el estándar hace 10 años, digo. Yo no recuerdo haber visto, no sé, Moonrise Kingdom y haber pensado específicamente, wow, qué bien que se ve. Porque me siento como natural, era como a lo que estábamos acostumbrados, así se veía una película. Después cuando nos pasamos al digital, bueno, había de todo, había un rango mucho más grande y hasta que llegó al DCP. De hecho, a nosotros nos costó muchos años entender cómo hacer DCPs, porque ahora estamos pudiendo ver las películas como verdaderamente nos hubiera gustado ver, pero fue un proceso de muchos años de tener computadoras que nos permitieran convertir los archivos HD en DCPs, y aún así, cada vez que tenemos la oportunidad de ver una película en 35, es fascinación total. O sea, yo recuerdo, hace unos años hicimos un ciclo de Hugo del Carril y Buenas noches, Buenos Aires, que es una película completamente color, con muchos números musicales. Es increíble, o sea, los colores son distintos, ni que hablar de la textura, ni que hablar de la experiencia, que quizás es más romántica, del murmullo de la máquina sonando. Es verdaderamente que siento una experiencia visualmente más profunda, más impactante. Bueno, quizás esa es una de las posibles respuestas de opciones es, bueno, ofrezcamos lo que no está ofreciendo el circuito comercial ahora, ¿no? Sí. Ofrecer este tipo de experiencias estéticas que tienen que ver con el poder restaurar condiciones de lo que fueron cómo se exhibieron las películas en la mayor parte de su historia, Uh-huh. y poder, a partir de ahí, generar experiencias en jóvenes que por ahí no tuvieron esa suerte que tuvimos, digo yo, Sí. que tuvimos de tener estos elementos, estas salas. También no el número de gente, hay salas, yo me acuerdo de ver películas con 600 personas, Claro, esas claro. salas donde había otra respiración, Sí. otra vida. Era otra idea en torno a ver una película. Cuando uno va al Festival de General Pico, poner que todavía están estas salas de 700.000 personas, como que era otra idea, era como una idea muy distinta a la que hoy tenemos. Esas salas, en muchos lugares han sido completamente partidas para hacer 4 salas de una, y es como una experiencia mucho más pequeñita, ¿no? Y ya pensar en una sala de 200 butacas ya es grande, imagínate. Sí. Pero cuando los palacios Ahora, antes tenían el 1000. SEA hizo una de 100, cuando yo pregunté dije, Ah. está muy bien esta sala, ¿no? Esta sala se puede llenar. Claro. Sí, está bien. Y pensaba en el Atlas, también en el Atlas Santa Fe, Sí. funciones de Office, y de repente, imagínense, no sé, 700, 800 personas, de las cuales por ahí 500 se están llorando a la vez, compartiendo No, pañuelos increíble. o cagándose Sí. de risa.
es otra experiencia. Y quizás convencer o salir a evangelizar sobre la posibilidad de tener esta experiencia. Es como vender, un poco el Eternauta, ¿no? Vender lo viejo como nuevo. Sí, yo creo que esa puede ser una estrategia. No sé si funciona. Nosotros con Cinemecánica tenemos ahí un nicho. Todos los domingos a las 20 estamos haciendo esas experiencias y nos está dando resultado. Ahí depende también de la película, obviamente, siempre, ¿no? Tiene que ver con las curadurías, la combinación entre qué época del año entra qué película. Claro. El día también a veces juega. A veces tenemos salas llenas y Claro. se puede pensar en sostener eso en el tiempo, no una restricción. No. Nosotros ahora tenemos un promedio, que yo digo el promedio Freak Show, que era el ciclo que históricamente habitó esa sala, que es el de las 40 personas. Muy bien, sí. O sea, para mí es decente para cualquier sala en cualquier momento histórico. Sí, incluso uno, hoy por hoy, hasta se sorprende ver salas comerciales vacías, ¿no? Como que hay una crisis que atraviesa incluso las salas industriales porque no saben ni siquiera ellos cómo traerla. Como un sistema que ya empieza como a dar señales de estar agotado, en el sentido de que, bueno, han planteado esquemas de distribución y de consumo que evidentemente han logrado herir por lo menos al sistema de consumo industrial de cine, ¿no? Porque bueno, ¿cuál es verdaderamente el diferencial que esas salas le pueden ofrecer a un espectador? Nosotros en los cineclubes siempre como hacemos un trabajo como de formación, en cierto modo, de acompañar, no sé, como de ofrecer algún texto, algún comentario, cuando se puede en presentaciones, cuando se puede en debate. El Cineclub Municipal tiene como esa cosa muy, muy bella, que es un hall donde la gente se puede sentar a tomar un café, conversar después de las películas antes. Y bueno, es como que pasa a ser también como un pequeñito evento, una salida, ¿no? Algo que por ahí yo siento que las salas de cine comerciales, perdón, medio que te expulsa, es como la idea, como que vayas, compre el pochoclo, vea la película y te vuelvas a tu casa, tipo, no hay otra. El continuado de antes. Perdón. Si querés pasar por allá. No, digo, como el cine de antes, el continuado, que era, Sí. tenías un intervalo de 15 minutos, salías a tomar algo, charlabas la peli que acabas de ver y entrabas a la otra peli. Y eran 2 películas, o sea, imagínate tomarse este tiempo para ver 2 películas seguidas, y ahora es casi imposible ver una, muy difícil para mucha gente ver una completa. Y mi viejo, yo no lo experimenté, me lo contaba mi viejo, digamos, y a mí me llamaba la atención, digo, porque jamás lo experimenté. O sea, si bien fui al cine desde chico y demás, pero esa cuestión de salir y debatir las películas, me acuerdo que mi viejo me contaba que en los cines comerciales allá en el sur pasaban las pelis de Bergman. Y yo digo, ¿cuándo voy a ver una peli de Bergman? Digo, en un cine comercial ahora. O sea, o algo parecido a Bergman, digamos, a un Tarkovsky, no sé. Quiero decir, él se nutrió de un cine, si bien él no era un cinéfilo, entre comillas, le gustaba eso, le gustaban otras películas, pero digo, ¿qué es lo que está ofreciendo ahora el cine comercial, digamos? Bueno, lo que hace la industria, más industrial que hay, que es, bueno, remakes y un montón de cuestiones. Pero digo, esto que decías vos también de la calidad, me parece que el digital desde que nació está como intentando emular constantemente o llegando al punto del fílmico, incluso con efectos y simulaciones de grano. Bueno, lo hemos visto en los filtros de Instagram, 35, 16, qué sé yo, Super 8. El fílmico nunca jamás se tuvo que mover de lo que era, o sea, simplemente era distintos formatos de tamaño, pero no dijo, no, vamos a imitar tal cosa o vamos a... Simplemente está ahí y quedó ahí, y para mí es o sea, el HD, el Full HD para mí es el fílmico, o sea, el 16, como la primera vez que vi una peli en 16, noté que era blanco y negro, noté los contrastes que tenía, los negros, los blancos bien marcados, digo, esto es calidad, o sea, de ahí dije, ya está, ¿qué más necesitamos? Digo. Entonces, bueno, está un poco la promesa, digamos, de esa, de qué es lo que nos prometieron, qué es lo que
cumplieron y de qué nos sirve, porque bueno, en algunas cuestiones me parece a mí que lo automatizado o lo que se resuelve más fácil con lo digital, no sé hasta qué punto nos beneficia y nos perjudica, digo, o sea, no sé si algo algo que se evita hacer o que se automatiza no es necesariamente beneficioso, puede ser al contrario. Hay que ver en qué caso, en qué estás haciendo, qué no estás haciendo, digo, pero no necesariamente es algo automáticamente beneficioso. Entonces me parece que eso jamás se planteó como un problema o como una pregunta o como se problematizó en todo sentido, digamos, en la distribución, en los procesos artísticos incluso de una película. Y bueno, ahora la IA es eso, es automatización completa y uno puede, digamos, o sea, va a pasar algo muy loco en el futuro, bueno, ya está pasando en realidad, que una sola persona va a poder hacer una película desde su casa, lo cual el cine jamás se pudo hacer individualmente. No hay un solo ejemplo de una película que la haya hecho una sola persona, porque es imposible, digamos. Entonces, ¿qué tipo de distribución o exhibición vamos a tener? Porque bueno, el streaming vendría a ser como un tipo de exhibición, digamos. O sea, es una casera, pero digamos es un tipo de exhibición. Entonces, vamos a llegar tal vez al punto de estar en la casa viendo streaming y viendo películas en IA. Entonces, bueno, de ahí estamos nosotros, tal vez, como en un nicho cada vez más chico de gente que quiere por ahí mantener algo vivo. Que bueno, no sé bien qué es, no sabemos bien qué es, pero lo estamos intentando mantener y que no se pierda, digamos. Tanto la proyección como el conocimiento del proyectorista, como incluso también que hay mucho ahora, hay muchos cineastas que están también realizando películas independientes, ¿no? Realizando películas en fílmico. Entonces hay algo ahí también que tal vez, un potencial de algo, no sé, pero puede llegar a ser también un camino, no sé. Me quedé pensando, usaste esta expresión mantener algo, ¿no? Digo, ¿cómo podemos pensar la práctica del cineclubismo, de la exhibición en general? Incluso ahí meto los festivales también, que hay que discutir qué rol están teniendo como ventanas de exhibición. Digo, ¿cómo podemos pensar todas estas cuestiones sin devenir conservador en términos de pretender que las cosas no cambien, como si dependiera de nosotros de tener avances técnicos o soporte, o cambio, la transformación de los soportes? Es obvio que no, pero digo, las discusiones que el cine planteaba en términos de cómo mostraba las películas, cómo se proyectaban, bueno, se estuvo hablando, ¿no? Evidentemente los consumos culturales, ¿no? Han cambiado mucho, no podemos ignorar eso. La fragmentación de los espectadores, por así decirlo, o sea, la atención se disputa en muchísimos estímulos. Hoy hay que atender muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ahí... Sí, perdón que te quería agregar un pequeño... O sea, hay películas de plataformas que se ven que hay... O sea, está como una tendencia que se están poniendo de fondo las películas. Claro. Mientras uno cocina, pone una peli de fondo. O sea, ahí ya estamos en un agujero negro muy Sí. particular, digamos. Entonces, eso es recién ahora, digamos. ¿Qué puede llegar después? No sé. Pero digo, poner una peli como si fuese una canción es... nada, ya es como, bueno, estamos ahí. Bien, jugadísimos. entonces por eso, ¿no? Nuevamente, ¿qué podemos hacer y qué se está haciendo en experiencias concretas? Por eso digo, Martín, vos recién hablabas del Hugo del Carril, que es como un epicentro, no solo de cinefilia, sino ese punto donde converge gente todavía curiosa. Me parece que la cuestión de la curiosidad no es menor, no lo tenemos que dar por sentado. Ni tampoco dar por sentado o sumarnos a la cuestión de no, la gente ya no quiere ir al cine, no le interesa ir al cine. Hay un discurso que se intenta también instalar en ese sentido, incluso desde las propias salas comerciales que supuestamente deberían defender. Pero entonces tenemos al Hugo del Carril con, por ejemplo, la Semana de la Cinefilia, un evento en donde durante una semana
viene gente de distintas partes del país a ver cine de todas las épocas y géneros a sala llena, ¿no? Eso creo que hay que prestar atención como fenómeno cultural también, ¿qué pasa ahí? O también el caso cinemecánico, ustedes que decían, Nahuel, lo que están haciendo en proyecciones analógicas, o Festifreak, con todas las ediciones que tuvieron, que también han hecho un gran recorrido. Entonces, un poco plantear eso, ¿no? Ejemplos concretos, estrategias que se hayan desplegado y ver qué pasa ahí. ¿Querías comentar? Después. Sí, bueno, esa idea de mantener algo, para mí importante. Yo tampoco quiero... Muchas veces uno como que piensa mucho en estas cosas y parece como que estuviera peleando contra cosas, avances tecnológicos inevitables. Tipo, yo sé que todo eso está sobre nosotros pero hay que ser muy consciente de cómo se está consumiendo cine, cómo se ve, cómo se vive, porque bueno, hay cosas para las cuales yo sí creo que vale la pena seguir apostando, como la sala de cine como espacio de encuentro, que no es menor. O sea, no es menor porque implica un montón de esfuerzo por mantener una sala en condiciones, mantenerla abierta, implica laburo, y es una tarea que obliga a mucha actividad, o sea, es muy activo, ¿no? De salir activamente a encontrarse con el público, a encontrarse con las películas, a hablar con distribuidores, todo. Porque claro, o sea, hoy por hoy, ni siquiera en el mundo de las plataformas, con el advenimiento de internet, bueno, gente como nosotros, yo soy muy hijo de la descarga y la piratería, para mí salvará el mundo, lo ha salvado y lo salvará, pero es una experiencia, me parece, mucho menos rica que la de ver las películas en comunidad, ¿no? O sea, poder tener la oportunidad de verlas en compañía, incluso hasta, si más no sea, con tus amigos. Muchas veces, nosotros teníamos un cineclub que era el Cinéfilo, que era como en un parripollo, en un bar, al lado de un parripollo. Y bueno, iba gente, pero bueno, había como un núcleo de gente muy amiga y a veces era para hacer unas películas para nosotros, tipo sabiendo que había algo que al otro le podía interpelar. No pensando en un otro abstracto, sino en literalmente la gente que sabes que va a ir a ese lugar. Y eso también se vuelve, como decís, una tarea que implica mucha curiosidad, o sea, de un espectador que también uno lo configura como un espectador que tiene ganas de descubrir cosas nuevas, de vivir experiencias que no conoce, de hacer ese pequeño salto al vacío que a veces implica ver películas de lugares raros o de procedencias de otras épocas, que siendo que por ahí los espectadores de hoy no están no todos están tan predispuestos a hacerlo. Y también, bueno, desde el parte de la gente que organiza este tipo de eventos, también como yo creo que hay una generosidad en el hecho de verdaderamente dedicarle tiempo a que algo que uno de repente encuentra en la vida y que le produce cierta fascinación de compartirlo con otra gente, ¿no? Como una idea opuesta a la de descargarse una peli y ponerle las estrellas en Letterboxd y que todo muera ahí, sino de verdaderamente buscar una forma en que esto circule más gente lo conozca, como que eventualmente pueda crecer, que es como como la cinefilia, como generosidad, ¿no? Como de promoviendo ese intercambio. Está buenísimo el planteo. Pensaba en también como estrategia no dar cosas por sentado. Cuando vos hablabas del trabajo que implica mantener una sala, abrir, o sea, brindar un espacio para una exhibición cinematográfica, una exhibición de cine, a mí me pasa que yo me voy encontrando con espacios públicos, privados, intermedios, donde se dan muchas cosas por sentada a partir de esta cuestión de los dispositivos y esta idea quizás pesimista de que, bueno, la exhibición cinematográfica va a morir, está destinada a morir. Todo eso, ¿qué le queda a las librerías, ¿no? Pensar en si nosotros nos estamos preocupados por la actividad de la exhibición. Y me pasa eso, me parece que se está dando mucho por sentado en la administración de ciertos espacios, en ciertos lugares, que ahora con las nuevas tecnologías se necesita menos gente, que las vías de llegada son las dadas por sentada, ¿no? Instagram, el mundo digital. De hecho, es muy interesante eso que decís, porque de hecho el DCP literalmente es una tecnología que está pensada para que haya menos trabajadores, porque es un sistema que se puede operar a distancia y además se puede automatizar. Entonces, un proyectorista puede estar a cargo de... ni siquiera necesita estar en la sala donde se proyecta. Si tenés todo conectado a eso... y la idea es como eso, reducir personal. O sea, es como
Lo que pasa es que lo que no esperaban por ahí, o lo que no esperábamos, es que esa persona que hacía eso hacía capaz que un montón de otras Claro, cosas. sí. Y también había otra gente, ¿no? Los acomodadores, desacomodadores. El otro día hablábamos con uno de los viejos proyectoristas de San Juan. Yo ahora estoy viviendo en San Juan y estoy ahí como muy indagando sobre la historia en los cines que yo fui cuando era chico y que había Ajá. continuado, por ejemplo, pude verlos. Claro, de repente había una propuesta o una experiencia cuando llegabas a la sala que tenía que ver con la arquitectura, con la decoración, con el ambiente, con las luces, con gente que te recibe, con gente que te propone cosas, ya sea venderte garrapiñada, maní con chocolate o lo que fuere. Estás viviendo una experiencia donde hay un reconocimiento, donde hay un encuentro, que creo que de alguna manera es lo que busca una persona cuando sale, porque la gente sigue saliendo a los bares, sigue saliendo a los restaurantes, sigue yendo al teatro. Y en el cine quizás no lo está encontrando tanto, hablo en general de los cines comerciales, uno va ahora a una sala comercial y en sí puede entrar a la película simplemente con un QR que capaz que hay alguien que te lo pide en algún momento y no hablas con nadie atrás y salís solo y no hay nadie que te reciba, que te diga qué venís a ver, qué querés ver, sabés lo que vamos a pasar. Claro, sí, sí. No, y hay algo muy llamativo de esa experiencia en el pasado que era una experiencia verdaderamente cotidiana, porque yo siento que lo que hoy por hoy termina funcionando en nuestros espacios alternativos de exhibición es como la idea del evento, como algo que es único, tipo, tenés que estar porque no va a volver a suceder. En el caso de la proyección en fílmico es como una excusa excelente, porque literalmente vos ya podés haber visto Nazareno Cruz del Lobo, pero Nazareno Cruz del Lobo en 35 milímetros, probablemente una sola vez en tu vida, si tienes mucha suerte, 2 veces en tu vida lo vas a poder ver. Es como verdaderamente un evento imperdible, ¿no? Los festivales a veces hacen esas cosas, porque yo nunca pude ir al Festifreak, pero siempre fue un festival que admirábamos mucho, porque vos veías el catálogo y decías, wow, o sea, esas son pelis que no llegan, ¿no? Verdaderamente no van a llegar acá por cuestiones de distribución, porque los festivales grandes quizás en algún momento apostaron otro tipo de película, y de repente nada, es como, bueno, si uno... De hecho, muchas pelis, yo me acuerdo, tenía los catálogos, me los traía mis amigos, yo me las anotaba y después los buscaba y nunca aparecían, digo, capaz que era la oportunidad de verla, ¿no? Pero bueno, la idea del evento a mí no me convence tanto, porque yo siento que el cine todavía tiene la capacidad de ser una actividad fija, cotidiana, ¿no? claro, sí. Bueno, yo en el cineclub donde trabajo, bueno, hay gente que lo hace su mundo, su vida, y lo vive día a día, pero es muy notorio como cuando tenés el evento, tipo el estreno, y las salas comerciales les cuesta eso, porque ¿cómo lo logran? Pueden lograrlo con, bueno, el diablo viste la moda de poner algo medio, bueno, vengan todos vestidos, no sé, viste, y pero les cuesta como esa idea del evento, pero porque ellos mismos, incluso la industria ya ha apostado hacia otro tipo de consumo que tiene que ver con la plataforma, las películas ya, incluso nuestra tierra ya, desde el estreno de Netflix fue un salto No, tremendo. muy rápido, En San Juan no se estrenó en sala. ¿no? Es como, por un lado tenés al diario diciendo la directora, estrena su libro, la directora más importante Claro. Argentina del cine de los últimos tiempos, y por otro lado no podés ver en las películas porque no se estrenan. Matías, vos dijiste algo que me quedó sonando con respecto a la exhibición, que estamos hablando de esto como evento, y yo creo que ahí hay algo medio, ya una charla por ahí un poco más filosófica sobre qué es la exhibición. Ahí me pareció una duda, ¿no? En el dar por sentado eso, creo que quizás el streaming no sea una exhibición, y ese es el gran problema. Y otra cosa que pensaba cuando pensaba eso, que me surgía cuando pensaba eso, es que al cine ya le ha pasado esto. Sí. Con la televisión, cuando nació la televisión, al cine ya le pasó que se le venía el cuco, la gente va a dejar de ir al cine. Y en ese momento, bueno, nacieron los formatos, los grandes formatos, las experiencias 4D, sí. ¿No? Como que se te movía la silla, el olor, todo eso que pensamos que es nuevo, que en realidad tiene como 50 años mínimo. Toda esa idea de espectacularidad del cine como espectáculo público ya fue potenciada en algún otro momento ante el advenimiento de la televisión o de un riesgo de muerte inminente. El problema es que ahora el propio cine está proponiendo su final, ¿no? Las propias distribuidoras, como decís, son las que dijeron apaguemos la sala porque no son rentables. Sí, tal cual. Incluso siendo que las películas muchas veces claudican digo, yo no sé, habría que pensarlo mejor. Estoy hablando muy...
livianamente quizás, pero como que también siento que los espectadores han cambiado un poco. O sea, esta idea que vos esbozabas de que la gente ya le cuesta concentrarse por una cantidad de tiempo, de no ver el celular, que claro, el celular es una cosa que te interrumpe la atención de una forma muy, muy clara. Y lo que para mí era muy peligroso de lo que del consumo que sucede a veces hogareño con la plataforma, no es tanto que tengan las pelis de fondo, que es algo que confieso que lo he hecho más de una vez, tipo, me pongo a limpiar y pongo ¿Qué película Batman de pondrías fondo, para ¿viste? Como cocinar? para saber qué es. Perdón. No, pero sí está la idea de que pone Netflix, esta idea que habían transmitido, que transmitió que bajaba en línea de que, bueno, de repente los personajes tenían que decir las acciones que estaban haciendo porque ya daban por sentado que el espectador no lo estaba viendo, entonces te lo explican de lo on off. Que eso ya implica, cambios literales en la forma de hacer películas, en la forma de escribir guiones, de lenguaje cinematográfico. Y bueno, siento que las películas un poco también como que empiezan a claudicar un poco, lejos de proponer, de verdaderamente decir, no, nosotros para subsistir necesitamos que las películas sigan siendo de esta forma, se sigan ofreciéndole al espectador otra cosa, y ya muchas de las pelis que uno ve, sobre todo las que son más comerciales, ya la idea del meme ya la tienen incorporada dentro de las películas, ya como que están pensando las escenas de uno un poco, todo se va cortando, es muy intercortado. De hecho, hay ciertas películas más comerciales que piensan los planos, o por lo menos la gente que está detrás del que vendría a ser la productora o la que pone la plata, dice, pensá los planos para que sean verticales, para pasarlos a imágenes, a internet. Entonces, vos imaginate como director que te digan eso, no sé, ¿qué puedes llegar a pensar? Digo. O a Lynch mismo les pasó que hay un video circulando por internet que le dijeron que en un momento estaba mirando una escena y le dijeron, tal vez si cortás la escena. Y le dijo, se dio vuelta así con una cara de odio y dijo, y era una chica que le dijo de ahí salí de acá, le dijo básicamente. O sea, justo a Lynch le vas a decir que corte la... entonces, pero bueno, él estaba trabajando creo que era Showtime, después pasó a Netflix. Por suerte, aparentemente le dieron toda la libertad creativa, pero bueno, parece que la tuvo que pelear. Pero bueno, hay una idea de esto de adaptar la película o cómo se construye la película, o cómo se piensa, o incluso su uso del lenguaje para otros soportes que tienen que ver con lo digital. Los memes, las redes, lo vertical. Bueno, ya se está haciendo cine vertical, así que... Podríamos construir salas verticales. Claro, bueno, ahí yo ya entro con 4 o 5 cuestiones filosóficas, pero... 4 o 5 pisos. Claro. ¿O por escalera? Sí. Entonces, quería retomar esto que decías vos, de que el cine sí tuvo como ciertas amenazas, entre comillas, que es verdad, sí, pero me parece que lo que cambió fue esto que venimos hablando, el tema de la atención, el tema de la forma de consumirlo, tal vez lo casero, digamos, las plataformas, así como la televisión, es una forma de consumo, pero lo que cambió fue el espectador, de algún modo. O sea, fue afectado por este tipo de tecnologías que sobresaturan todo el espacio y de alguna manera, nos llevan a no poder disfrutar, entre comillas, una película como se disfrutará en otro momento por ahí. Ahora, Mati, la pregunta que me surge en esto es si es así, entonces el teatro... Es que el teatro pasó justamente que no fue afectado por lo digital. Esa es mi teoría. Porque el teatro sigue siendo exactamente casi igual, solo que hay tal vez alguna obra de teatro tiene alguna, qué sé yo, un mapping, cosas así, pero digo, en términos de consumo, el teatro no se puede consumir digitalmente. Sí, hay plataformas de teatro, Teatrix, pero bueno, digo, en sí creo que la cosa del encuentro en el teatro es inevitable. No hay creo yo, por lo menos hasta ahora, que no hay otra forma de hacerlo. Por ahí es un público más leal. De hecho, lo que vos comentabas recién de las salas, viste que las salas de antes tenían que no me acuerdo del nombre, tiene un nombre, que era la persona esta que te repartía folletitos. El acomodador. Ese, que te repartía folletos de la película. Eso en el teatro sigue existiendo, de hecho. Bueno, ahí voy con el tema de dar por sentadas cosas. Por ahí es evidente que hay algo psicológico en el cambio de la percepción, sobre todo la gente más joven, pero como contraposición, nosotros en FestiFreak
Digo, porque FestiFree proyecta mayormente en digital. Y en Cinemecánica, que tiene esta particularidad del evento único, la mayoría de nuestros espectadores son jóvenes. Y muy jóvenes. Digo, yo tengo 42. Es la gente que está ahí, les doblo la edad a más de uno. Así que yo también pienso en eso, porque por ahí estamos dando por sentado que el público cambió y quizás tristemente hay otro poder operando ahí, otra manija que quiere que estemos desde otro lugar. Bueno, eso total. Por ahí Sí. también... no es casualidad. Por ahí pienso una cuestión más de quién nos está quitando el encuentro en Claro. la sala, ¿no? O qué nos está quitando. Por eso digo que, ya que las salas se convirtieron en iglesias, ¿no? que podría haber un proceso evangelizador desde los ciclos y las salas de cine, los festivales también. Igual, en eso también pienso que el ciclo y el cineclub y los espacios que, sobre todo, que hacen repeticiones de películas, son más importantes en términos de formación de público y en términos de brindar una experiencia que lo que puede hacer un festival que tiene 10 días, está condicionado por muchísimos aspectos para sobrevivir y para desarrollar esos días y desarrollar una propuesta. Me parece que en esa sala que se propone volver a enamorar o que tiene este problema del que estamos hablando, tiene que haber una estrategia de evangelización, una estrategia de esto funciona, ¿no? Esto pasa, es diferente, es muy diferente a ver la película en tu casa, es muy diferente no solo desde la expectación, sino, o sea, no solo desde ver, sino de ofrecerle a los cineastas que puedan producir películas para la pantalla grande, ¿no? Una cuestión de dimensión. Claro. Eso me parece que tendríamos que salir a gritar, el cine está bueno, aunque parezca... No se muere. No, es que lo que digo yo no quiero hacer como una crítica, digamos, a la generación de ahora, sino simplemente como unos pequeños síntomas que hay, que ya lo sabemos todos en realidad. Pero yo creo que hay justamente una búsqueda y que todos, de alguna manera, en algún punto de nuestro día, estamos tratando de escapar de eso que nos rodea, que es todo esto que estamos, que está en todos lados, digamos. Y ahí quería retomar lo que decía de lo comunitario, porque el cine, o sea, el ir a una sala de cine es algo comunitario y es casi como ritualístico en algún punto. Entonces, ¿qué es lo que nos están quitando? ¿Qué decís vos? Bueno, lo comunitario justamente. Y ahí es donde creo yo que tenemos como por ahí una respuesta o algo, decir, bueno, buscarlo o no perderlo. Pero yo creo que todos estamos más o menos en la misma, tratando de ver cómo hacer para no perdernos en esta cosa que nos rodea, que es cada vez más potente y más omnisciente y más omnipresente. Entonces, nada, es un poco eso. Sin ir más lejos, el taller de ayer que estuviste vos, que estuvimos todos, eran todos estudiantes. O sea, hay una curiosidad, hay una ganas de conocer eso, que es algo que no es común y que está, digamos, de alguna manera el conocimiento lo tiene muy poca gente. Entonces, ojalá, bueno, un poco la idea del festival, que es lo que hacemos nosotros, es justamente tratar de socializar ese conocimiento para que no se pierda, y otra que por ahí, algo muy romántico para decir, bueno, que la juventud que viene tome tome la batuta de eso y, bueno, haga lo que tenga que hacer. Pero es un poco eso, me parece. O sea, confiar en el otro. Sí, yo pensaba también en esto, bueno, retomo esta idea anterior, no va a depender de nosotros, o sea, no fue algo que se controlara antes, ni va a ser ahora, ni a posteriori, pero digo, en cuanto a términos de dónde se ven las películas y demás, las vías de exhibición, pero sí, quizás si se trata de dar discursivamente una lucha, por así decirlo, suena como muy altisonante, o resistencia, que son palabras así que están buenas, son nobles, pero quedan como muy grandes, ¿no? Resistencia de la cinefilia y demás, y digo, que en realidad, dadas
las coordenadas en las que vivimos. O sea, se ha ido corriendo todo tanto que pareciera resistente ir a una sala de cine. O sea, algo que es tan común, debería ser tan común. Digo, Ir solo a una sala de cine. ir solo, ¿por qué no? Obvio. Sí, juntarse. No, pero digo, que no todo da lo mismo. Creo que eso es el cómo hacemos para dar ese mensaje. O sea, porque estamos en una vorágine en donde, no, da igual si la ves en el celular, da igual si la ves 5 segundos, da igual. No, da igual. No es la misma experiencia. Entonces, como tiene que ver también con esto de como si se hubiese perdido cierta jerarquía en el orden de las cosas, en el orden de las experiencias. Recién hablando del teatro. Y sí, me parece que hablamos con vos también, Nahuel, de eso, ¿no? Ayer casualmente decíamos, ¿por qué el teatro sí pudo mantener digamos, ese espíritu y quizás, bueno, esa naturaleza escénica del no ver, no tener otra manera de contactarse con eso que está pasando en escena, en el escenario y demás, haya sido su fuerte? Y la reproductibilidad y todas las cuestiones técnicas que hacen al cine hayan marcado también ese destino, ¿no? Pero también me parece importante discutir o plantear algunas cuestiones o preguntas sobre qué se está programando hoy por hoy. Ya no en las salas comerciales, digamos, sabemos, uno más o menos mira las carteleras por la web o lo que sea, y bueno, los estrenos van a llegar, se sabe que los grandes tanques, como se le dice, van a estar en todas los shopping, las multisalas. Pero ¿y ahí qué pueden hacer los cineclubes? ¿Cómo se piensa la programación? Incluso los festivales también, que a veces son mirados como esos nichos, así como que no puede ir solo a un festival de cine el que conoce, el que sabe mucho. Entonces, ¿cómo se da esa pelea, si se quiere? Bueno, eso, ¿cómo se piensa una programación hoy en día? Bueno, yo a grandes rasgos pienso que puede haber dos tipos de salas de estas alternativas independientes. Por ejemplo, bueno, el cineclub, por supuesto, es como un lugar que ya está, el cineclub municipal, que como que ya está en el radar, ¿viste? Entonces ya sí o sí tenés que lidiar con un mediador, que es un distribuidor. Entonces ya desde el vamos tenés un recorte que es qué películas tienen distribución en Argentina, que es muy limitado, de hecho. Y por ejemplo, hace no mucho tiempo también empezamos a tener problemas con un player, como le dicen hoy, que era Movie, que Movie de repente empezó como a adquirir los derechos de exhibición de un montón de películas apenas salían en festivales o apenas eran programas en festivales. Y cuando nosotros queríamos averiguar para traer a la sala, nos pedían una cantidad de dinero que era absolutamente ridículo. Fue algo que se fue modificando con el tiempo porque, bueno, los mediadores, las distribuidoras lograron como ser intermediarios y traer algunas películas. Pero no sé, había películas como Memoria de Pichapón, que era una de las que veníamos como verdaderamente siguiendo su trayectoria, porque Movie nos pedía una cantidad delirante de dinero y hasta que apareció un distribuidor intermediario que, bueno, no le permitió alquilar entonces ya desde el vamos ese es el recorte. Pero después están todas las otras salas que están por debajo del radar, donde para mí vive como una cinefilia muy viva, que básicamente se nutren de la piratería. Y ahí, bueno, ¿qué pasar? Ya pasa por una cuestión de curaduría, ¿no? Porque obviamente que es una fantasía absoluta que tenemos acceso a todas las películas que se han producido que nos interesan. Es muy falso, pero sí hay una cantidad increíble de películas que se pueden descargar de cualquier lado. Incluso nosotros ahora empezó a ayudar, la IA nos ha ayudado un poco a hacer más rápido el laburo de subtitulado de algunas cosas, por ejemplo. No es que nos vaya a reemplazar, pero sí nos ayuda como por lo menos a partir de una base que antes no teníamos. Entonces, bueno, ahí la pregunta sobre qué pelis se distribuyen es, bueno, los programadores, digamos, qué cine están viendo, qué cine también piensan para sus espectadores. Yo siento que también cada lugar o cada proyecto, cada iniciativa, bueno, parte de como de un estado de situación de su público, de sus espectadores, con ciertos intereses, ciertas trayectorias ya hecho. No es lo mismo, por supuesto, llegar a cineastas desconocidos, habiendo conocido, quizás habiendo hecho todo el camino durante muchos años. No sé, yo cuando era más chico siempre soñaba con la idea de tener
una sala llena con una película de Straub, de Straub y Juliet, que bueno, es un delirio, pero a la vez era como un desafío, como decir, bueno, ¿cómo tenemos que ir, qué cosas le tenemos que ir presentando al espectador para que eventualmente llegar a una experiencia de este tipo sea algo deseable, que vengan, que sea como un evento importante para todos? Y bueno, es como parte de ese camino, ¿no? Uno va, bueno, eso te va llevando a tomar decisiones de programación y todo. Eh, Hay eventos como la Semana de la Cinefile, ponele, que a mí me encantan porque son eventos que están programados absolutamente desde la pasión. O sea, es un festival donde el festival no programa las películas per se, sino los programadores que las programan, digamos. Entonces cada persona que viene y trae elige verdaderamente películas que las han atravesado, que las han motivado, que se mueren de ganas de compartir. Y eso hace que, bueno, que esa pasión, ese fervor se transmite, ¿no? Y eso hace que cualquier cosa que uno vaya programando, por más incluso extraña o compleja o todo, se vuelve un evento muy disfrutable y muy atendible, ¿no? Pero bueno, lo difícil creo que es un poco eso, ¿no? Cómo encontrarse con el espectador. O sea, a veces las películas son buenas, son muy buenas, pero no va gente por diversas razones, porque no conocen, eh, porque hay que establecer un puente que bueno, toma su tiempo. Bueno, nada, verdaderamente es una cuestión difícil de responder. Bueno, en el caso de FestiFreak tenemos también esta cuestión de que, con este nombre polémico, ¿no? En inglés que elegimos para el festival, que se heredó del Freak Show, que era un ciclo que ya también venía a pelearse con un montón de supuestos de lo que tenía que ser un ciclo en un espacio municipal, desde el nombre, desde lo que proyectábamos. En un momento teníamos, no sé, proyectábamos los Thundercats enteros. Buenísimo. O sea, ese tipo de propuestas. Y se llenaba la sala, ¿no? Y en un momento que ese acceso a esos materiales no era tan fácil, no era agarrar una compu y buscarla. No estaba este concepto de está disponible en tal plataforma. Claro. No habían plataformas. Pero con el tiempo, y dejando de lado el Freak Show, que fue absolutamente fuera del radar, y el festival transicionó de unas primeras ediciones también, ¿no? O sea, es un festival independiente que nació de una pulsión muy fuerte y muy rápida, muy instantánea de compañeros de gente de cine de La Plata en los 2000, allá en los primeros 2000. Entonces al principio lo hicimos como podíamos, como nos salía, en base a las películas que nos gustaban, siempre con una curaduría de la que estamos muy orgullosos. Sí, seguimos. Pero bueno, después tuvimos que empezar a entender quiénes eran los actores que condicionaban esa posibilidad de un menú, de una experiencia, de una programación. Y ahí obviamente nos encontramos con estos pedidos, ¿no? De 500, 400 euros por una función, sí. Que son impagables para un grupo independiente, para una sala comercial. No, ni aún vendiendo todas las entradas de la sala, llegas a pagar lo que te piden. Entonces bueno, pasa a ser totalmente privativo, totalmente exclusivo o excluyente. Hace poco me pasó, de hecho, con gente de un país vecino, porque yo a veces entiendo que los europeos viven en un mundo y no como que les cueste ver la realidad de países como el nuestro. Cuestionable, pero bueno, puedo comprender. Pero que de un país vecino nuestro nos pidan 1.300 euros por una proyección, como verdaderamente hay algo que no está funcionando bien. Porque todos sabemos que ninguna sala acá puede pagar 1.300 euros por una proyección de una película. Una sola, ni siquiera un alquiler por 10 días. Bueno, no sé, esos valores, más o menos, para tener una idea del Sí. contexto en el que estamos hablando, de producir un festival y programar lo que cuesta pensar en hacerlo, desde esa idea de vamos a hacer todo legal, vamos a hacer todo prolijo, bueno, nada, mostrame un bar que tenga todos los empleados en blanco, vamos a empezar por ahí. Siempre hay áreas grises, entonces hay siempre una cosa yo también amo esa idea de que pueda existir, y es muy particular en Argentina y en algunos países, esta idea de que existen cosas en ese gris. Yo amo ese gris. Me parece que marca la diferencia, ¿no? Pero como decía, el festival también se planta desde un lugar de nosotros
nos interesa aquello que no está. Aquello, digamos, un poco hay eso siempre en los festivales, en las muestras. ¿Para qué vamos a pasar algo si ya lo pasó otro? Y esto es un evento único y es la razón por la que tenés que venir y viajar incluso a mi festival y no ir al otro. Entonces también se les pide a los realizadores que estrenen en un festival y no en otro. Y hay toda una competencia linda, ¿no? Una buena competencia en ese sentido. Y nosotros nos planteamos en FestiFreak siempre desde el lugar de, bueno, un extremo, una programación bastante visceral en cuanto a lo formal y a cosas que para los ciclos por ahí son más difíciles de proponer y de sostener. Pero quizás no, quizás digo también estamos dando por supuestos que hay géneros o estamos dando por supuesto que hay películas que son más difíciles que otras. Y yo creo que en el fondo lo que a mí me pasa cada vez que me encuentro al final de una función con la gente que te dice algo sobre las películas es, bueno, al final de esto hay que confiar. O sea, confiar en la gente, confiar en el espectador, confiar mucho en la película, confiar en la programación. A veces confiar en ese gris donde por momentos podés estar un ratito y después acomodarlo. Nos ha pasado, por ejemplo, de pasar en el ciclo, no en el festival, una película que se llama Policeman. Vos sabrás más los autores, yo soy un desastre con los autores. Y que nos llegue la carta, porque ya nos había pasado otra vez, ¿no? Que te llega la carta de documento, eso es algo que le pasa al programador de un ciclo, de un festival, en algún momento. Carta de documento no lo había escuchado. Bueno, Está bien. te llega la carta. Llamadas telefónicas, sí, varias. Hace poco de Movie nos escribieron por Instagram, me sorprendió. Una persona random, aparte, como diciendo, está bien, habíamos pasado una de Wong Kar-wai que no daba. Y no daba. Pero, bueno, te llega la carta, puede ser una carta con documento, nos pasó una vez de un videoclub. De un videoclub, claro. Porque también está la competencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después nos pasó de que nos llega una carta del director, ¿no? Una carta. Y en la carta decía, vi que estaba pasando mi película. Gracias, nadie la pasaría en Argentina. No tengo distribuidor. No, me encanta que esté pasando esto, ¿no? Este accidente, esta insolencia. Es que desde ese punto de vista no hay nada mejor que tu película haya un grupo de personas en otro rincón que les haya encantado y que la quieran compartir y que en ese contexto de acompañamiento la película pueda verse, es ideal, es soñado, ¿no? Pasa que a veces los intermediarios, o sea, es algo que probablemente los directores lo entiendan mucho, los productores quizá un poco menos y los distribuidores menos que menos, ¿no? Que lo que ven es como, bueno, el rédito económico que puede tener esa proyección, ¿no? Muchas veces hemos resuelto esos grises de cuestiones que hemos pasado sin derecho acudiendo a los directores cuando ya se pudre fuerte con algún distribuidor. Y los directores sí, como quiero que la vean, quiero que la pasen. Aparte siento que los cineclubes muchas veces son un lugar literalmente ideal. Digo, quizás muchas veces tecnológicamente son lugares que no están tan bien preparados como una sala, qué sé yo, pero a lo que va a la experiencia cinematográfica son lugares ideales porque hay un presentador que la eligió, que le gustó mucho, que pensó unas palabras, que la acompaña, un grupo de personas que la va a ver, que la va a pensar, que le va a quedar algo pendiente, la va a dialogar. Es genial, o sea, poder encontrar a alguien en otro rincón muy lejano al tuyo que esté interesado en eso, me parece como... parte de la lógica misma de hacer una película, o sea, ni más Total, ni menos. es donde va a estar el ojo crítico, Sí. el cinéfile. Bueno, en esta idea de dónde nos paramos nosotros a programar, también aparece esta idea de confiar de nuevo y no dar por sentado que un estreno es valioso en sí mismo, ¿no? Por ser estreno. Y en ese sentido ahí sí encontrás una manera de programar y también de convidar de un cine que sabés que va a enamorar cuando nadie más está exhibiendo eso en pantalla grande, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Más allá del olvido, estábamos hablando de experiencias que tienen que ver con películas que no están ya por ninguna razón en ningún radar. Y bueno, nadie te va a venir a impedir, por suerte hasta ahora no nos ha pasado, pasar una de esas películas olvidadas. Casi que nadie se da cuenta que la está pasando. En ese sentido me parece que hay estrategias de mostrar que esas películas existen, como
clásicos que no lo son, ¿no? Claro. Que los pones en foco y que decís, che, estoy haciendo un ciclo que las películas están buenísimas. No preguntes por qué están buenísimas. No es porque sean clásicos y no son estrenos, pero están buenísimos. Bueno, eso, poder transmitir ese tipo de cosas y que la gente vaya y tenga una buena experiencia y que eso esté en el tiempo, en un ciclo, en un cineclub, eso es para mí la clave. Sí, y otra cosa que me parece muy, muy interesante lo que planteas y que tiene que ver con esto de confiar en el espectador, que bueno, son como puertas de entrada, ¿no? Uno a veces en una programación variada como puede ser la de un cineclub, uno va proponiendo cosas que en realidad cada espectador después se puede quedar con algunos de esos elementos y después en su vida personal resolverlo de su manera, digo, seguir investigando por actores, actrices, directores, directoras, como la cinematografía de determinados lugares, no sé. Conocer a Pichapón, me acuerdo en su momento, fue, bueno, cine tailandés, o sea, era algo de lo que no sabíamos nada. Y bueno, de repente entras a buscar cosas, ves rasgos en común, como muy interesante, y de repente es como todo un universo nuevo que uno va descubriendo, y bueno, siento que los cineclubes como todavía tienen esa gran propuesta o esa gran premisa que es la de también motivar la curiosidad, fortalecer la curiosidad, pensar en un espectador al cual esta experiencia le puede llevar a tener otras, digamos, ¿no? Bien, bueno, nos están quedando unos 5 minutitos, pero como para ir cerrando, pero me parece que está bueno que se den estas conversaciones. Esto es apenas un puntapié. Ojalá sigan. Habíamos hablado, Martín, me acuerdo, quizás, ojalá se dé un encuentro entre cineclubes, ¿no? Sí. Tejer redes, no hemos hablado de eso. ¿Qué redes colaborativas reales puede haber entre cineclubes? Pensando en esto de la circulación de las películas, con o sin derechos. Yo creo que con algunas gestiones se pueden hacer las cosas. No, digo, perder el miedo de decir, no, tengo que... es demasiada burocracia, demasiada gestión administrativa, tener una película como debe ser, o bueno, con los permisos y todas las cuestiones que se requieren. Pero digo, estamos en una ciudad, estamos en Córdoba, existe, por supuesto, ya dijimos, el Hugo del Carril, la Quimera, que cumple 45 años este año. En La Plata, bueno, Cinemecánica en los últimos años, Festiflix ya más de 20 años. Pero también han surgido otros ciclos, no necesariamente salas o cineclubes, pero ciclos de cine en los barrios también, en los barrios de Córdoba. En localidades cercanas a la ciudad. Digo, ¿cómo se puede, no sé, quien escuche, quien vea esta charla, ¿no? Que si uno quisiera transmitirle algo, ¿no? ¿Por qué sostener una actividad así? Eso, tiro esa pregunta y ya como para ir cerrando, no sé. ¿Querés empezar? Empezamos por... Vamos. Bueno, yo creo, mira, un poco lo que nos venía pasando también en las conversaciones que tenemos, yo creo que todos estos caminos, nosotros con Cinemecánica tenemos también una parte de investigación, entonces vamos restaurando, reencontrando, recuperando equipos, sala, butaca, pedazo de... en todo el país, porque estamos armando como un grupo de trabajo federal, el cual pueden sumarse. Así que si alguien quiere integrar en donde sea que esté, en Argentina o en la región, este grupo, contáctenos, cinemecánica.ciclo. Pero lo que decía es que en todo esto siempre te lleva, para mí, en mi experiencia, al mismo camino, ¿no? Que yo estoy enamorado toda la vida del cineclub, porque cuando lo conocí, y a partir de una itinerancia del Festiflix con Cortópolis, sí, dije, esta es la respuesta. Y tiene que ver, lamentablemente para muchas otras ciudades y otros espacios, con una falta de infraestructura, básicamente. O sea, yo lo que le diría a cualquier comunidad que quiere tener un espacio donde se pueda dar una experiencia cinéfila real, de verdad, sostenida en el tiempo, es tratar de seguir el modelo del cineclub, en el sentido de construyan una sala y empiezan a llamar a los directores para estrenar sus películas en sus ciudades o en sus comunidades. La gente, cuando hay una sala que está abierta a eso, que es una sala que está por fuera del circuito comercial, la gente del medio, productores locales, directores locales, van a amar ir a estrenar sus salas a esas salas, sus películas a esas salas. Uh-huh. Así que mi consejo sería, desde el punto de vista de la exhibición y de estrategias, es un montón, ¿no? Es un montón de plata. Bueno, júntense,
roben un banco, Ujú. funden un cine. Ese es mi consejo. Sí, está buenísimo. Y como menciona Andrés, sí, en ciudades grandes como las nuestras, siempre es muy bienvenida esa descentralización también, porque yo muchas veces siento que quizás, bueno, el Cineclub es como un edificio muy gigante y no es la idea que eclipse a todos los otros espacios culturales. Y, y la verdad es que no alcanza para llegar a toda la población y tiene por qué hacerlo. Y entonces todas esas salas descentralizadas que hay en San Vicente y en distintos barrios, que son, a veces no son salas de cine, son simplemente ciclos en centros culturales y todo. Bueno, es muy importante la constancia también, esto de mantener el tiempo, no desanimarse también porque, eh, nada, pocos espectadores, algo que pasa cotidianamente en todos lados. Entonces no desanimarse y bueno, si uno está convencido de que esta es una cosa enriquecedora y constructiva y productiva y todo. La idea es como poder lograr mantener el entusiasmo para que se sostenga en el tiempo, ¿no? Para mí, más temprano que tarde, eso va a ir dando frutos. También ser muy abiertos con respecto a las propuestas y todo, y sabiendo que hay generaciones nuevas que van a tener ideas distintas a las de uno y hay que hacer lugar a todo, como que coexistan todas esas diversas formas de pensar y vivir el cine y sobre todo fomentando el encuentro y la curiosidad, que son dos cosas que para mí son grandes, eh, ¿cómo se dice? Para contrarrestar un veneno. Son grandes antídotos a muchos males que nos toca transitar hoy, ¿no? La curiosidad y el encuentro, me parece que en esas dos cosas, nada, de repente se produce algo muy nuevo, muy novedoso, muy personal también, muy colectivo, que puede dar grandes frutos. ¿Algún comentario Eh, final? Tenemos ahí un minuto. Sí, sí, comparto lo que dicen los chicos. Creo que nada, lo importante de todo esto me parece que es casi siempre como medio resumen, pero es compartir algo, ya sea una película que nos gustó, una película que nos interesó, un discurso, algo. O sea, creo que es imposible ver cine y no. O sea, cuando uno ve una película y le encanta, la quiere al toque, que quiere mandar mensajes, che, mirate esta peli. Bueno, hay algo ahí que se extrapola en todo esto, que es el cineclub. Un cineclub en algún punto es compartir el cine que a uno le gusta, digamos. Es muy personal la cosa, la curaduría es algo bastante personal, entonces me parece que siempre tiene que ver con eso. Y bueno, en compartir con otros, siempre hay un otro, o sea, es imposible hacer cine para uno mismo. No hay manera de hacer cine si no es para otro, entonces, y con otro, obviamente. Entonces me parece que eso es lo importante de todo esto y para no quedarse solo, digamos, haciendo nada o mirando cosas. Cocinando. Claro. Con Así películas de fondo. sí, bueno, de hecho, comentabas lo del circuito alternativo, a veces tiene más espectadores que el circuito oficial. Sí. Y ahí hay un problema, así, ¿qué está pasando? Es rarísimo. Nosotros tuvimos una de nuestras, en el festival, digo, en el festival tuvimos una de las mejores funciones en cantidad de espectadores, fue en Mundo Feliz. Es el lugar más antisala que hay, sin embargo llenamos ese lugar. Y fuimos a Cinearte y nos llenamos. Entonces, como decís, bueno, algo pasa ahí. Claro. Hay algo ahí raro, que bueno, hay intereses o distintos intereses de distintos tipos en otro lado, con un tipo particular de cine, nada, son cuestiones a ver y uno aprende y se sorprende todo el tiempo con esto. A veces va una sola persona y capaz que con esa persona se está llorando y uno comparte ahí el rato charlando de la película y eso es suficiente, o sea, no, a veces no necesitas 30 personas, 40 para tener ese intercambio, digamos. Entonces, nada, es medio que nos sorprendemos todo el tiempo en esto. Sí. Sí, que para mí es muy interesante esto que decís de que aunque haya un solo espectador, porque, bueno, digo, Córdoba de los últimos 15 años, por ejemplo, se ha vuelto también en una ciudad donde se produce muchísimo cine y hay algo que es bastante habitual, es que nada, la gente que trabaja mucho, cuyas películas han viajado, han ido a festivales, todo, es gente que es muy habitual verlo en la sala de cine, ¿no?
tanto en los ciclos más alternativos como en la sala. Hay gente que ve mucho cine, digamos, y estoy seguro que esa gente, de hecho, mucho de esa gente las recuerdo siendo uno de 2 espectadores en alguna función, o yendo a ver películas a las 11 de la noche, a las 3:30. Como que nada, aunque sea una persona, 2, 5, a esa persona le puede estar pasando algo único en su vida en ese momento, y creo que apostar por esa experiencia, si más no sea, ya lo hace muy, muy valioso. Bueno, así concluimos la charla sobre exhibición, cineclubismo, festivales, espectadores. Gracias, Nahuel, por participar, Matías, Martín. Bueno, Festicalp sigue, tenemos 2 funciones por delante, así que les invitamos a que nos acompañen. Gracias nuevamente.